Si estás involucrado en el entorno de la visita médica, este episodio es para ti. Hoy nos acompaña un referente del sector, Ronald Velázquez, con una trayectoria de más de 30 años. Ronald ha recorrido el camino completo, desde visitador médico de campo hasta supervisor y hoy jefe de visita médica. A lo largo de su carrera, ha liderado y gestionado equipos de visita médica en Centroamérica, enfrentando los desafíos de distintos mercados y consolidando estrategias comerciales en la región. Prepárate para una plática sobre la evolución, los retos y el futuro de nuestra profesión, desde la experiencia real de quien ha estado en cada nivel del proceso. Esto es Aristo Podcast. Bueno, hola a todos. Estamos acá en una sesión más de Aristo Podcast. Y en esta ocasión nos encontramos con Ronald Velázquez, jefe de visita médica. Mucho gusto, Ronald. Gracias, muy amable. También un gusto. Gracias. También nos acompaña en esta ocasión Cristian Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aprovechar también para agradecerle a Ronald por el tiempo. No sabemos que, por el cargo que ocupa, es muy limitado, pero agradecemos que nos esté acompañando. No saben mis jefes, pero... Sí, bueno, muchas gracias. ¿Y qué tal, Ronald? Tal vez nos puede contar un poco acerca de su historia. Ok. Bueno, nos vamos a referir a la parte de visita médica, ¿verdad? Sí, a la que es prácticamente mi vida. Comencé allá por el año de 1989. Todo surgió pues por un interés. No sabía ni qué era la visita médica. Mi hermana, una de mis hermanas, ya está jubilada, pero era médico en ese momento. Y me pidió ayuda porque se le había ido la secretaria, no era que iba a ser la secretaria, ayúdame con el consultorio. Llegué al consultorio a atender un poquito a sus pacientes y vi a unos señores que llegaban ahí todos elegantes y le pregunté, ¿y estos qué son? ¿Quiénes son? No son pacientes. Cuando venga otro, entra y vos vas a escuchar lo que ellos hacen. Y lo hicimos y ahí me explicó ella que era un visitador médico, qué es lo que hacían y me encantó, me gustó todo lo que estaban haciendo. 6 meses después logré entrar en visita médica y lo comencé a disfrutar bastante. O sea, desde ese año de 1989, 90 ya me jaló otra empresa también, 3 años más de visitador médico y después de esos 3 años ya me dieron la primera coordinación o supervisión de visita médica. Un cambio radical, fuerte, porque no es lo mismo dar el resultado que uno tiene de lo que está haciendo a dar cuenta de lo que los demás hacen o dejan de hacer, ¿verdad? Pero bastante interesante. La verdad que he sido un tanto estable porque han sido unas 4 o 5 compañías en las que he estado a través del tiempo de la visita médica. Así es que sí, y lo sigo disfrutando y lo pienso seguir disfrutando. Recientemente cuando entré a esta empresa, para ir acortándolo un poco, me decía don Ricardo, de los miembros de la familia, Ronald, pero entonces solo va a entrar unos cuantos años y se va a jubilar, porque ya va a cumplir los años. Mire, si Dios lo permite, pero también ustedes están de acuerdo, mínimo hasta los 70 quiero seguir trabajando en visita médica. Perfecto, me dijo, yo también, pues sí, vamos a seguir en eso. Así que sí, sigo disfrutando el trabajo de la visita médica. Qué bueno. Bueno, ya que usted tuvo un primer acercamiento en el consultorio de su hermano, ¿cómo fue ya el paso que dio como visitador? ¿Cuáles fueron sus principales retos? Ok. Bueno, comenzamos con un laboratorio que estaba en formación, prácticamente recién adquirido y comprado, y el señor que llegaba a manejar el equipo de visita médica estaba buscando gente con experiencia. Casi fui impuesto, pero me contrataron. Lo primero que me hicieron cuando llegué a la primera entrevista es, ok, véndame sus lentes. ¿Cómo? Véndame sus lentes. A comenzar a hablar de mis lentes y de las ventajas que tenían mis anteojos y ver las cuestiones, que lo convenciera de esa situación. Y después de eso platicamos otras situaciones, de si tenía vehículo, de qué tipo de vehículo, si conocía el país y todas las cuestiones. Y tuve que ser sincero de que no conocía realmente todo el país. Decía, manejaba y todo lo demás, pues, pero que sí. Al final sí fui contratado con una experiencia sumamente, repito, me gustó lo que había visto, pero en ese momento la exigencia fue amplia, fue grande. ¿En qué? Pues con el tiempo fui entendiendo esa parte, que el paso número 1 es el conocimiento del producto, el buen manejo que se tiene que dar al conocimiento del producto. Ese señor ni siquiera todos los días iba entrando a la empresa, Ronald, presénteme tal producto, Ronald, ¿cuál es la competencia de tal producto? Ronald, un estrés
que recuerdo que mi papá me llegó a decir, quizás me vio todo estresado y me llegó a decir, Ronald, mira, deja eso, no tenés necesidad, vos ya seguí estudiando tranquilamente, aquí nosotros vamos a seguir equipando, no tenés nada que estar buscando. Papi, me siento bien, me siento cómodo, me gusta, es cierto, me estresa, pero me tengo que preparar. Y seguí preparándome, seguí estudiando, que es manejar el producto, no solo conocerlo, no solo conocer el producto, sino que saber expresar cuáles son las ventajas que tiene el producto. Y después llegar donde una persona, un médico especializado, conocedor de sus productos, y llegarle a presentar algo que él lo maneja a través del tiempo, es algo que estresa. Pasó un tiempo de esta situación para poder llegar a cada uno de estos pacientes. Recuerdo que fue en Zacatecolo, que creo el primer lugar, que va de repasar en todo el camino qué es lo que iba a decir y qué es lo que iba a hablar. Y sí fue, gracias a Dios, una doctora muy receptiva. Me encontró algunos errores con respecto a las presentaciones de los productos. Mire, me está hablando de cápsulas y esas son tabletas. Mire, me está hablando de jarabe y ese no es inyectable. Pero era el mismo estrés que estaba manejando, pero me aconsejó, me habló. Valoré tanto esa cercanía con ellos, valoré tanto esa situación de estar con confianza para visitarlos a ellos, y también traté de apoyar mucho más mi presentación y conocimiento. Bueno, a los días hicimos una especie de convención y nos hicieron hacer presentaciones. El primer día, desastroso, y éramos 7 y quedé en séptimo lugar, en séptimo lugar. Pero en la noche, en aquel tiempo no habían cámaras disponibles, pero frente al espejo puse a hacerme presentaciones, a repetir, a incluir, a escucharme seguro. Recuerdo que me criticaban porque hacía un gesto con la boca de que, no, aquí le traigo, este producto es... Entonces me decía, ahí estás desprestigiando todo lo que estás hablando bien del producto, con el gesto que haces, lo botás. Entonces lo que comencé a hacer era ponerme tirro en la boca para estarme viendo y acordarme que no tenía que hacer ese gesto, y lo hice bien. Y les comento que el día siguiente que hicimos el cierre de la presentación, fui el número 1, y comencé a disfrutarlo todavía mucho más, a disfrutar varias cosas. 1, el conocimiento de mi país, y 2, la cercanía, el comenzar a tratar con distintos profesionales médicos. En un principio, repito, el temor era, me van a cuestionar, me van a preguntar, me van a poner trampas, pero realmente están casi a la escucha. ¿Y qué trae, verdad? ¿Y qué es lo que escucha? Y nos dedicamos mucho a conversar y a platicar. Así es que sí lo disfrutamos mucho, sí lo encontré muy atractivo y lo disfruté todo ese tiempo. Y creo que lo vi tan bien, y el impulso que me dieron fue tan, o la formación que me dieron fue tan decidida, que cuando me hicieron la oferta de la otra empresa, porque ya me hicieron una oferta con mucho mejores ingresos y mejores condiciones, este señor, el que me había estado formando, dijo, Ronald, va a disculpar todo lo que lo he molestado, pero he visto mucho potencial en usted, pero tenía que formarlo. Así es que disculpe, que le vaya muy bien y sígase preparando. Y de hecho así fue mi llegada al otro laboratorio. Llegué sabiendo mucho más de los que estaban ahí. O sea, llegué sabiendo y conociendo mucho más de las cosas, que tuve que ayudarle a algunos a formarse. Así que fue algo disfrutado de verdad. Nunca sentí, desde ese momento, nunca sentí que estaba trabajando, sino que estaba disfrutando mi vida. Hasta este momento, pues todavía hay caídas, hay aflicciones, hay preocupaciones por el cumplimiento de objetivos, pues, pero sí lo sigo disfrutando. Gracias, Ronald. Una consulta, Ronald. Ya nos habló de la experiencia en cuanto a lo difícil que fue en un inicio, ¿no? Obviamente estamos hablando a finales de los 80s. Que en la parte de trabajo, Ronald, ¿cuáles eran las herramientas con las que ustedes contaban para poder hacer la planificación de las visitas, indicar cuáles son los resultados luego de tener el contacto con cada uno de los médicos, y cuáles eran los informes, cómo hacían los informes al final del cierre del ciclo para
presentarlo al supervisor, al jefe y poder medir de manera ya un poco más resumida todo ese trabajo del mes. ¿Con qué herramientas se contaba en ese momento? En ese momento era papel, era una hoja en la que estaba armada con números y era un reporte semanal del trabajo que se desempeñaba. Era una cantidad bastante interesante de muestras médicas, pero no había una planificación, no había esto, le van a trabajar a esta especialidad ni nada, soltaban todo y uno comenzaba a llenar todos los lunes eran las reuniones en las que uno llegaba a retirar muestras y a entregar su reporte. Bueno, en cada lugar de destino tampoco, porque no había mucha facilidad para ubicarse. Claro, había la posibilidad de que en cualquier momento le llegaran alguien a buscarlo donde andaba, porque había una ruta establecida que uno tenía que respetar, pero en el lugar que yo llegaba a trabajar tenía que mandar por el correo, trabajando en Izalco. De Izalco me iba para Sonsonate, trabajando en Sonsonate, y lo mandaba a la empresa, que Ronald Velázquez, trabajando en Izalco, trabajando en Sonsonate, tenía que mandar ¿cómo se llamaba esa? Era el equivalente al GPS de ahora. Ajá, antes era, sí, por correo. Por correo, prácticamente. Por Viper. Antes todavía eso. Antes. Híjole, aquello que tenía que ir con telegramas. Con telegramas, eso es lo que tenía que mandar. Dependiendo de las ciudades, si visitaba 4 ciudades, 4 telegramas, que es donde estaba trabajando. Eso era el reporte que se tenía. Nosotros estábamos constituyendo el panel médico, y que después venía siendo aterrizado por la parte, pero viéndolo así al pasado, wow, qué sueltos. O sea, no había mucho control al respecto, pero sí un llenado completo de los médicos. Me encontré, recuerdo, uno de los visitadores médicos en el hospital que me decía, no se preocupe, no, si aquí estoy tomando nota, porque yo les hacía la visita y ahí tocaba el nombre. No te preocupes, Ronald, me acompañan. ¿Y a dónde? Aquí a la parte de la oficina. ¿Me puede regalar un listado de los médicos, por favor, de acá? ¿Cómo no? Pero no los has visto a todos. No importa, me decía. No importa que lo voy a retirar. Pero yo siempre me mantuve en esa parte. No, vamos a reportar lo visto. Ese era el único control. En un principio. Sí. Esta cosa fue complicándose. No sé si puedo ampliar un poco más ya, pero eso fue creciendo. Ya vamos a tocar. Ok, porque malas prácticas. Fue aumentando esa parte de la reportería, de mis logros de supervisor. Recuerdo que cuando les elaboraba un panel semanal de médicos con su descripción, con sus hábitos, con sus costumbres, y en la parte de abajo los productos trabajados en las distintas visitas, y entonces eran alrededor de 50, 60 médicos que estaban en una agenda. Sí. Aquí está, estos son los de esta semana, y eso me los traía al final de la semana, me los llevaban, y la siguiente semana se llevaban el otro, y ahí comenzaban a llenar cada uno lo que hacía. Hasta la parte digital, que ya poco a poco fue llegando, y ha ido mejorando bastante, pero sí, en un principio eso era lo más tedioso, quizás, porque había que colocar toda la información pertinente, pero al principio era más solo de llenar la cantidad, era el nombre completo del médico, la especialidad y los productos entregados. Básicamente eso es lo que hacíamos. Bien, Ronald. Bueno, ya nos adentramos un poquito sobre cuál fue su trabajo ya como supervisor, pero ¿cómo fue realmente ese cambio de estar como representante a supervisor? ¿No? Ya tener un equipo a cargo, ya todo lo que usted aprendió en campo, pues ya ahora no solamente, porque también siempre les toca supervisar o acompañar, siempre implementarlo, pero ya también supervisar a sus equipos. Bueno, básicamente sí se dio en la segunda oportunidad, 3 años después de haber iniciado, una oportunidad que causó mucho reclamo porque había gente de mucha experiencia, con mucho tiempo de trabajar en la visita médica, y yo 1 año en la empresa anterior y 3 en esta, 4 años de experiencia en visita médica, prácticamente nuevo, y hicieron una serie de evaluaciones, exámenes, cuestiones. No lo esperaba yo tampoco, ni estaba aspirando a un puesto de ese sentido, porque repito, disfrutaba mucho la parte de la visita médica, pero de repente en esa reunión dijeron el nuevo jefe de visita médica, Ronald Velázquez, y hubo una reclamación de los gentes, gritos y de todas las situaciones de que
era imposible, que cómo íbamos a hacer eso, que este muchachito, cómo va a ser. Pero también yo me cerré, ¿verdad? Entonces pedí el favor a la gerencia de que me diera la oportunidad de conversar individualmente con cada uno de ellos, no en el equipo porque estaban ahí de renegones. Entonces me lo otorgaron y me dijeron, ¿voy a estar yo también? No, yo quiero estar solito con ellos. Entonces con cada uno de ellos les hice ver pues de que no estaba buscando el puesto, pero que era un reto bastante importante y que lo había aceptado. Y número 2, que yo esperaba contar con él, con esta persona, porque le conocía todos sus hábitos, sus fortalezas y también conocía las debilidades donde podía reforzarse más y que quería contar con su trabajo. Pero que si no, también ya le había pedido permiso, pero que si no estaba de acuerdo, le iba a conceder 2 meses antes de irse y de indemnizarlo. Pero todos dijeron sí. Me quedo, sí, me quedo, sí, me quedo. Y comenzamos a trabajar de una manera bastante dinámica. Un cambio radical, un cambio distinto de preocuparse uno de manera individual porque los médicos que uno visita, bueno, cumplir con la ruta, cumplir con las visitas y generar las prescripciones adecuadas de mi zona para que se cumpla el objetivo, a velar y buscar porque cada uno de los visitadores o compañeros cumplan con el objetivo, quizás es lo más difícil, conociendo, repito, mañas y hábitos, quienes visitaban o reportaban bueno, hubo una publicidad de un doctor que falleció en su boda, días después, y en la semana siguiente apareció en el reporte del visitador médico. Otro que me había citado anteriormente y me decía, Ronda, ¿cuántos médicos estás viendo vos al día? 8, no, pero es que aquí en la colonia médica solo con 4 o 5 tenemos que estar reportando. ¿Cuántos viste ahora? No, vi 10 aquí. No, pero reporta 4. No, y si ya la otra semana vas a ver 2, voy a reportar 2. Entonces me sirvió eso también para recordar la parte de la honestidad pues, y la sinceridad. Lo que hago, lo que veo, es lo que trato de cubrir. Y algo que me marcó, pero fuertemente, fue el presidente de la empresa, que en una vez me llamó la atención, un montón de veces, pero una de esas veces me llamó la atención y me dijo, durante todo este tiempo vos has destacado por el trabajo que haces, has destacado por los resultados que has obtenido, por el acercamiento que has tenido con los médicos, pero a partir de este momento eso ya no me sirve, eso ya no me interesa, no es que vas a salir corriendo a resolver las cosas, tenés que hacer que los demás resuelvan las cosas, tenés que hacer que cada uno de tus elementos, que son tus visitadores médicos, cumplan con el objetivo que estamos buscando. Ellos tienen que cumplir. Si ellos cumplen, mis felicitaciones. Si uno solo de ellos no está cumpliendo, el problema es tuyo. Entonces, comenzar a ver las cosas, de cómo apoyar, de cómo ver, de cómo hacerlos. Digo pues porque era buscar el beneficio también para cada uno de ellos, cómo ser más productivo, cómo disfrutar más su trabajo y alcanzar los resultados. No porque también en un principio yo quería ir a cubrirles, yo quería ir a ver al médico y ayudarle para resolverlo. No, pero era de darle las indicaciones, claro, obtener la información, que era una parte importante también, y la lealtad real en cuanto a las coberturas y cumplimientos que estaba haciendo de los médicos. Así que todo ese proceso fueron 5 años más que pasé en la supervisión. Quizá fue el periodo en el que más estuve expuesto a ese encuentro con la gerencia o con la presidencia y con los visitadores, y uno en el centro, como víctima de todo, pero también haciendo víctimas algunos de ellos, pero tratando de corregir lo que se estaba haciendo. Así es que al final también lo comencé a disfrutar. Al final comencé a ver esa construcción de equipos, de sentirse involucrados y sentirse parte de, y que lo bueno o malo que hacían redundaba y aplicaba en el grupo, en el equipo completo. Funcionó bastante integrarlos. Gracias, Ronald. Una consulta, pasar de cumplir objetivos personales que dependen más del trabajo individual, del propio, no de uno, es mucho más fácil porque uno puede comprometerse, ¿no? Pero a partir de un compromiso individual, pasar a manejar un equipo y preocuparnos por un resultado colectivo, ¿no? Que es el resultado del trabajo de todos, ya implica, ¿no?, gestionar personas con diferentes caracteres, niveles de responsabilidad, algunas personas que sí son un poco más responsables que otros. Dentro de todo esto y con toda la experiencia, bueno, que en realidad fue
relativamente poco, no 4 años, pero que de alguna manera pues ya se puede dar cuenta uno de todas esas prácticas que tiene un representante, como la que mencioné hace un momento de las visitas fantasmas, ¿no? En ese caso, pues más evidente, una persona que incluso había fallecido y se le seguía visitando, pero también están los casos de médicos que ejercen y que se reportan como que se visitan y en realidad no se están visitando, o los representantes que también tienen la costumbre de visitar clientes de fácil acceso, creo que son más amigables con ellos, los que siempre están disponibles para poder, y bueno, el pasar de tener la responsabilidad de administrar los recursos que la empresa le asigna a uno para poder cumplir con ciertos objetivos, a pasar a administrar recursos más importantes porque para todo un equipo y hacer que eso se convierta en resultados para la empresa, eso pues es una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando yo visito solo por visitar, estoy destinando recursos que son tiempo, estoy destinando recursos, pues material promocional, muestras médicas, que le estoy entregando a ese médico. Esos recursos, pues si no están bien enfocados, pues más que ganancia pueden traernos pérdidas. Dentro de cómo se hace, Ronald, para evitar, poder identificar, porque a lo mejor es difícil a veces evitarlas, pero sí poderlas identificar para poder gestionarlo, es decir, hablar con estas personas y en el peor de los casos, pues tratar de quitarlas del equipo, porque son prácticas que son dañinas para la empresa, ¿no? Si hay un representante que se le contrate para que sea responsable y haga crecer el negocio y que tenga ese tipo de prácticas, alguien que no tiene compromiso, ¿no? Por lo tanto, hay que ir a las últimas consecuencias. Pero ¿cómo se pueden identificar esas prácticas, ¿no? ¿Tienen alguna herramienta, alguna actitud que pueda, algún comportamiento que se pueda identificar en donde pues, empieza a despertar sospechas? Bueno, obviamente algún cierto sentido, ¿no? de haber estado ahí, usted puede haber desarrollado cierta habilidad, ¿no? Para poderlas identificar. ¿Cómo hace para identificarlas ahora, no? Sí, fue todo un proceso bastante interesante porque anteriormente era de mucho seguimiento directo al campo. Implicaba mucho. Primero, un ordenamiento del panel médico, no que fueran, sino que aquí está el panel médico que tenés que visitar y los médicos ordenámelos por día, qué es lo que vas a cubrir, la creación de la parrilla promocional, es decir, qué productos en base a la especialidad del médico, para pediatría, para ginecología, para odontología, para médico general, esto es lo que tenés que promocionar. Y después los tipos de supervisión, es que era cómico, pero así se llamaba, en los cursos que nos dieron, la primera era la policíaca, era simplemente llegar al punto de trabajo del visitador médico, pero no dejarse ver, sino que darle seguimiento. ¿Por qué? Porque muchos solo llegaban y se quedaban ahí parqueados en la zona y no trabajaban, y encontré algunos así, que llegaban y se parqueaban y no hacían absolutamente nada. Entonces ese era el policíaco que uno lo seguía todo el día, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Si andaba trabajando realmente o se andaba visitando? Recuerdo a otros que encontré porque también tenía que haber farmacias, y a las farmacias se pedía una firma y otras cuestiones, ni un minuto. Y los dos entraron a la farmacia y salieron en menos de un minuto ya libres. Llegué yo a la farmacia, pregunté, eran visitadores, no sabía que eran visitadores. Lo fui a encontrar allá y le pregunté al visitador, ok, mire, va a conseguir recetas de qué producto es el que va a trabajar a los ginecólogos, este producto, y está colocado en la farmacia. No sé, y que no acaba de estar en la farmacia. Y entonces, ¿a qué fue a la farmacia? Entonces, digo, esa es la parte policíaca. La otra parte de supervisión era algo programado. ¿Por qué? Porque en los ensayos, que siempre hacíamos role-playing, es decir, presentaciones, encontrábamos algún defecto. Le falta conocer más el producto, le falta mencionar bien el nombre, le falta mencionar más las indicaciones, le falta pedir la receta, hacía un diagnóstico. Entonces, ese otro tipo de visita programada era... voy a salir contigo el próximo miércoles porque quiero evaluar estos puntos. Ese era el otro. Y el otro era simplemente, ahí sí ya no solo seguirlo, simplemente llegar donde él y comenzar a trabajar con él para encontrarle que esté cumpliendo con todos los objetivos y con todas las cuestiones. Y el cuarto tipo de supervisión era simplemente dar a conocer la empresa, es decir, llegar yo como supervisor, no molestarlo a él, sino que apoyarlo en la visita y quedar bien con el médico para pedirle alguna ayuda en específico. De eso ahora el tiempo implica un poco más de dificultad. Digo, pues porque aún en ese tiempo, ¿cómo lo íbamos a poder hacer con bueno, en ese momento yo tenía 25 visitadores,
¿cómo lo iba a hacer con los 25 visitadores para garantizar que todos estaban haciendo bien su trabajo? Era aleatorio, era de suerte, era lo difícil que se estaba haciendo, pero esos eran los controles y el seguimiento que estábamos haciendo. Los hábitos o los malos hábitos, no sé por qué, pero uno comienza a detectarlos. Hay unos que tienen la costumbre de comenzar tarde, son los que comienzan más tarde, otros que terminan temprano, otros que reportan médicos no visitados y cuando uno llega, porque también la otra forma de visita, o de control es la revisita, es decir, llegar uno a hacer la visita y vaya, al fin vienen a visitarme, ya tienen tiempo de no venir y lo reportó la semana pasada, ¿verdad? O sea, acá, pero ante todo esto, no ponerse de tóxico y de bajarle la motivación, sino que hacerle ver lo importante que es cumplir con un objetivo, de verse bien y obtener un resultado, facilitar las cosas. Entonces quizás eso era lo más difícil en cuanto a supervisor, controlar, pero motivar. Controlar para motivar las cosas del visitador médico y estar claros, tranquilos y seguros, porque yo era cuestionado por lo que ellos estaban haciendo, por los resultados, por las coberturas, por todo lo que se podía hacer, que es responsabilidad de uno, la parte esta de los seguimientos a los visitadores, pero interesante también, interesante. Ya nos contaba sobre su experiencia de cómo supervisar, Sí. que tenía, o sea, cómo hacer de controlar para motivar. Para motivar. Pero ¿qué tal ya la parte de supervisar? Nos comentaba también que usted al inicio, cuando comenzó, pues se encargaba de mandar telegramas en donde se encontraban, Sí. ¿no? Entonces, pues ese telegrama le llegaba a un supervisor, que era el responsable pues de recabar toda la información y luego hacer los análisis. Exactamente. Entonces, De hecho, cuando nos recibía el lunes, tenía la lista de tráigame a revisar para comparar dónde habíamos andado. Sí. ¿Y qué tal? Entonces, tal vez nos puede comentar pues cómo fue la evolución, ¿no?, de la supervisión, de cómo usted comenzó desde los inicios hasta hoy en día, que ya tenemos también otras herramientas como Aristo CRM, pues que ya les brindan la información en el momento que ustedes deseen consultarla. Ok, la verdad es que ha sido un crecimiento que en un principio fue visto hasta con preocupación, no solo por los vendedores y visitadores médicos, sino que uno también por el manejo que tenía que llevar. Yo recuerdo que los primeros avances que tuvimos en ese sentido, porque son muy provechosos, eran unas aplicaciones que estaban en internet. Comenzaban las computadoras también, pues, y todas las cuestiones, y los teléfonos, sí, los celulares que uno podía encontrar en eso. Y había unas aplicaciones gratuitas y otras que comenzaba a pagar uno para ver los recorridos de los representantes. Recorridos, y a veces recuerdo que hasta colocamos direcciones, pero al final, si no era pagado, se fallaban, se caía, no se muy difícil, inestable. Pero sí inestable es la palabra, pero comenzó a dar una visión un poquito más de tranquilidad, entendiendo que los colaboradores estaban colaborando realmente, o al menos andaban asistiendo a los lugares que estaban programados. Para mí eso no se compara con lo que tenemos en este momento, pues porque es mucho más directo. En este momento lo que estamos logrando, número uno, saber dónde están, porque cumpliendo con una ruta que nosotros les hemos propuesto y que es la que tienen que cumplir. Y si va a haber un cambio, con aviso previo, tuve que cambiar esto. Pero además de eso, saber a qué médico y combinarlo, verlo con la ubicación, que realmente lo que está reportando es dónde está el colocado. 3, qué le está entregando. 4, qué conclusiones está dando. Todo esto antes era por escrito, mandado semanalmente, y algunos hasta mensualmente. Y sí he escuchado que algunos todavía lo siguen haciendo. O sea, bueno, fue un avance en aquel tiempo pasar a Excel con los reportes también, pero algunos todavía lo hacen así. Pero ahora encontrar toda esta información de manera tan directa y a la hora que se me antoje, a la hora que tenga duda, a la hora que yo sea, sé que a él le gusta ir a tal parte, a tal fecha o a tal día, y comenzar a verificar si está donde tiene que estar. Bueno, he creado un hábito también de que después de almorzar me comienzo a revisar lo que vieron en la mañana, lo que visitaron, qué comentarios hubo, qué es lo que han logrado. Pero también todavía sigo encontrando algunos que no han reportado, pero son unos lentos, pero ya los estamos llamando la atención. Hey, médico no reportado, médico no contabilizado, así que no te lo voy a sumar. Entonces me da mucha más tranquilidad. Disfruto siempre la salida al campo, pero hoy quizás la estoy disfrutando más porque
simplemente es ir a verificar un poco el conocimiento y el manejo que está haciendo y la validación de lo que está reportando de manera confiable. Para mí eso es lo más importante, que el reporte es mucho más confiable. El reporte de su trabajo, el reporte de lo que ha hecho y lo que ha entregado y de las visitas que está realizando con cada uno de los pacientes. O sea, es un avance bastante considerado. Repito, en un principio sí lo vimos, yo creo que es el proceso de aprender y de saber cómo llevarlo o cómo mantenerlo, pero cuando comenzamos a ver las posibilidades o las ventajas que ofrece esto para una correcta selección de médicos, que no salga de esos médicos importantes, porque también antes pasaba que agregaban algunos otros que no estaban ni incluidos y ahí aparecían como visitados. Hoy no pueden salirse de ahí, de esa situación, pues, y los cambios son previa autorización, pero saber a quiénes son es al que se conviene ver. Y como esta aplicación existe la otra que es sumamente importante, que es los datos prescriptivos, o sea, la tendencia prescriptiva que da, tiene un poco de tiempo, pero se le está dando una validez todavía más grande porque determina no solo el potencial de médicos, sino que el potencial de productos, cuáles son los productos que realmente tienen buena aceptación por los médicos, o sea, los que tienen una mayor participación de mercado, los que tienen mayor cantidad prescriptiva. Entonces ya uno va viendo, este me sería conveniente, qué tan bien estoy o qué tan mal estoy yo como laboratorio, de qué me sirve que tengan tremendas prescripciones o tremenda cuestión de venta si no hay un crecimiento en las prescripciones. O a veces, digo, porque también me pasó en algún momento cuando comenzábamos a hacer las revisiones, ver la participación mercadológica y íbamos creciendo bien bonito, habíamos crecido el doble. Y cuando vimos en un estudio, fue otro de los laboratorios, una casa pequeña guatemalteca, no tenía la aplicación, pero conseguimos parte de la información y saben que el producto ese que nosotros lo consideramos, chicas, somos poderosos con este producto, hemos duplicado el crecimiento, y cuando vimos la competencia, uno tenía 10 veces más y otro 20 veces más de participación de mercado que la que nosotros teníamos. Entonces era falta de visión del mercado real, de lo que participa y de lo que tiene cada uno, y también eso nos dejó ver la oportunidad de crecimiento que teníamos, o sea, lo que teníamos que hacer para todavía levantar más ese producto. O sea, podíamos quedarnos conformes con ese crecimiento, pero al ver, no, dice aquí todavía hay, subamos la cuota y veamos qué más podemos hacer con ese producto, pues o qué es lo que vamos a cambiar, o le mejoramos el sabor, o lo vamos a trabajar más. Entonces, todos estos avances que se están teniendo, creo que es el mejor aprovechamiento. Consultas, mis compañeras de mercadeo con la inteligencia artificial hacen consultas para las distintas presentaciones, para los distintos trabajos que a veces, pero también todos ya estamos completamente conscientes de que también el aporte propio para complementar la información es importante y básico, pero facilita y acorta la funcionabilidad en cuanto a las obligaciones reales que antes, lo que le comentaba, salir a ver al visitador médico, caerle de sorpresa, 10 que sean los visitadores, caerle de sorpresa a uno, caerle de sorpresa al otro, ir a supervisar al otro, o sea, no voy a estar con la certeza completa que si en línea puedo estar verificando y complementando todo, de que aquí los tengo, que está trabajando, está cumpliendo. Es más, hasta aquí puedo tomar la decisión con quién voy a salir a trabajar. Voy a ir cuando está acá, aquí me falta este doctor, con qué cumplirlo. Así que ese avance yo lo valoro bastante. Repito, y era de los que en un principio, qué cuesta, ¿cómo voy a aprender esto? Carlos, el que nos lo manejaba antes, me dio parte de la instrucción, pero hoy sí lo estoy aprovechando mucho más. Gracias, Ronald. Una pregunta. Usted que tiene la experiencia de haber tenido la oportunidad de desenvolverse como representante de visita, luego asumir responsabilidades de supervisor, de jefe de equipos, incluso a nivel centroamericano. Obviamente ha pasado por equipos o empresas desde pequeñas, medianas, hasta empresas importantes en nuestro país y a nivel regional también. Cuando hablamos de empresas pequeñas y de las más grandes, pues ahí puede haber una brecha en cuanto a la capacidad de inversión, la capacidad de dotar a sus equipos de herramientas, ¿no? Que en los últimos años la tecnología es fundamental. En ese sentido, Ronald, usted ya mencionaba herramientas como un CRM, ustedes tienen Aristo, herramientas también que les permiten a ustedes identificar o poder conocer el hábito prescriptivo de los médicos para tener una idea de quiénes prescriben, quiénes no. Ahora, tener todas esas herramientas que se escuchan muy bonito, pues no todas las empresas tienen esa capacidad de poder tenerlas,
Pero ¿cuál debería ser el mínimo de inversión que deberían de tener una empresa farmacéutica, un laboratorio que se dedique en esta industria para poder competir con estos monstruos, con estas empresas grandes? ¿Qué usted piensa o sugiere que debería ser lo mínimo que deberían de invertir en qué para tratar de competir, ¿no? Bueno, básicamente, y es lo que da más tranquilidad y garantiza un resultado un tanto más próximo, el saber que la gente está cumpliendo con el trabajo, el saber que cada elemento está cumpliendo con el objetivo planteado, es decir, el trabajo que se está desempeñando con un CRM realmente, digo, sí, lo que menciona es cierto, los costos en general se elevan y no todas las empresas se sienten capaces, pero ¿de qué sirve? Lo considero así, ¿de qué sirve estarle pagando a 2, 3, 4, 5 empleados, visitadores que no están haciendo el trabajo? Si lo puedo verificar, si lo puedo comprobar, si lo puedo garantizar, hasta eso he tenido que venderles a los compañeros en el sentido de que no soy que los ando persiguiendo, sino que simplemente yo soy el que garantiza la efectividad que ellos están haciendo y la forma es que los está haciendo verse bien, es decir, que puedan cumplir y cubrir con la ruta, con el desempeño, con lo que estamos esperando. Para mí con el CRM es con lo que todas empresas creo que tampoco es algo exageradamente alto, sino que es algo con lo que pueden cumplir y mejorar sus resultados casi de manera, no digo inmediata, pero que les da un rumbo, un camino, un desarrollo mucho más efectivo en cuanto a lo que están haciendo. Y también algo, valorar mejor al que está cumpliendo y tomar decisiones con que, pues sí, tengo que corregir, tengo que ver qué es lo que hago. Para mí esa sería la parte más importante, mucho más importante. Un CRM, Ronald, bueno, hay CRMs... Sí, generales, genéricos, ¿verdad? Que parten de un embudo de conversión. Cuando hablamos de visita médica, son CRMs distintos, ¿no? Porque tienen que entender qué es una parrilla promocional, qué es un ciclo promocional, qué es una muestra médica, control de las muestras. O sea, ahí ya nos metemos en algo más especializado que pocos CRM lo tienen. Que no cualquiera lo tiene, o sea, es poco frecuente. Un CRM que entienda la industria. Bueno, lo estamos viviendo hasta en la parte de mercadeo, pues la parte ética, la parte farmacéutica, la parte prescriptiva. Hay un conocimiento especial que a veces todo lo sabido no es lo que llega a considerar lo junto con esa parte. O sea, hay una especialización, hay un detalle tan importante, tan distinto en el trabajo de la visita médica, hay un trabajo tan distinto en el mercado farmacéutico, que ahí sí está complicado, ahí sí está complementado, pues en ese CRM especializado y directo, donde sí se cumple con lo que estamos esperando. Bueno, en muchos de los casos lo que he visto es que lejos de tenerlo planeado como empresa, las facilidades que ofrece, hey, voy a hacer esto, hey, voy a ocupar esto, voy a emplear esto, y eso es lo que da un aporte inmediato y un crecimiento pues programado para el control y seguimiento del trabajo dado. Para mí que eso es lo que ofrece, y es la especialización en eso, que no cualquiera lo tiene. Creo que no conozco a nadie más. ¿O sí? Seguro. Sí, seguro. ¿No? Y también de cara al representante también o visitador, también le da la certeza, ¿no? De que su trabajo realmente se está viendo reflejado. Es una forma exactamente de proyectarse bien y de hacerse ver bien, pues, o sea, sí, de por qué es que está cumpliendo con su labor, con su trabajo, con su cobertura de médicos, con sus visitas, con su situación. Porque lo que hablábamos, pues, la venta general, y nos ha pasado antes, una superventa, y a veces era un producto y 2 clientes. Y eso implicaba tal vez a 1, 2, 3 compañeros y los restos no. Entonces, ¿de qué depende esto? Pues, ¿cómo podemos evaluar a cada uno de esos? Es la mejor manera de hacerlo. Es la mejor manera de hacerlo. Ahí sí estoy sumamente agradecido con esta parte y créanme que le voy a sacar todavía mucho más provecho. Bueno, Ronald, y para ir ya casi finalizando, tal vez nos puede comentar cuál ha sido la experiencia utilizando Aristos CRM y cómo les ha ayudado a ustedes en el negocio para crecer también, ya que tienen presencia no solo en El Salvador, sino que también en toda la región, en la región centroamericana. Claro, pues la verdad es que, como lo comentaba y que me pasaba a mí, en un principio hasta fue un poquito temeroso por los visitadores médicos que dicen, hey, nos van a controlar, nos están vigilando, nos están viendo, pero poco a poco han ido entendiendo. Y, perdón, hoy tengo los reclamos a la inversa. Es decir, Ronald, no me aparece tal médico, inclúyamelo. Mire, Ronald, tengo que ver esta situación, no he podido colocar esta situación. Entonces, hoy sí veo al equipo, digo porque tengo 2 elementos nuevos que tuvieron la formación, que tuvieron la capacitación y saben que a veces
los mismos compañeros más antiguos asesoran, y una me dijo, toda la noche le estuve explicando cómo hacerlo, pero porque están interesados, están con mucho interés en esa parte para poder reportar su trabajo, dar a conocer lo que están haciendo y tener una base para la siguiente visita. Para mí que es una parte sumamente importante saber qué pasó ahorita y qué es lo que puedo solicitar posteriormente. Y creo que ha sido más visible por los compañeros nuevos, porque van llegando y encuentran unos vacíos todavía, algunos que no les habían colocado los hábitos prescriptivos de este médico. ¿Qué diferencia fuera? Me dice que aquí pudiera haber ya de una vez, no lo que yo voy a complementar, sino que ya supiera qué es lo que les prescribe a ustedes, qué es lo que, bueno, a nosotros ahora, saber qué es lo que les prescribe y saber qué es lo que puedo hacer. Entonces, en ese sentido, sí los veo mucho más interesados, mucho más comprometidos. Yo he estado molestando un poquito más también, pues, pero también para sacarle el mayor provecho posible, pues, y para valorarlo. Así que no solo los antiguos, sino que los nuevos también los estamos valorando bastante, bastante bien. Y podría decir que la empresa también, porque la parte de las gerencias les ha gustado mucho. No tanto la parte esta de persecución o de deber, sino que de facilitar el trabajo de cada uno de ellos y ver de que se están cumpliendo con los objetivos, pues eso, de que están llegando a los lugares que tienen que llegar, cumplen con lo que tienen que hacer, y no aquella duda que quedaba antes de que, ¿y cómo garantizamos que estos andan trabajando donde tienen que estarlo haciendo? ¿Y cómo garantizamos que no andan paseando? Hoy hay mucha tranquilidad en ese sentido, más seguimiento y perfeccionamiento que tenemos que aprovechar más todavía. Esa información ahí sí que sí estamos sumamente agradecidos con este sistema. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos su tiempo, el espacio también, y lo esperamos también en próximos podcasts. A la orden. Gracias. Gracias, Ronald. No, a la orden, gracias. Un gusto.